Cuando estos policías decidieron arrestar a una mujer negra en plena calle, no sabían que estaban cometiendo el error más grande de sus vidas. Lo que parecía una detención rutinaria terminó con ellos en el banquillo de los acusados. Y lo más irónico, la persona que iba a juzgarlos era la misma a la que humillaron esa noche. Pero esta vez, el poder estaba del otro lado. ¿Cómo reaccionaron los oficiales al descubrir a quién habían arrestado? ¿Se hizo justicia o lograron salirse con la suya? Quédate hasta el final porque esta historia no tiene desperdicio. Policías racistas cometieron un error fatal al arrestar a la jueza que los juzgará. ¿Qué harías si fueras detenido solo por tu color de piel? Esto es lo que pasó aquella noche. Esa noche, todo comenzó como cualquier otra. Una mujer negra caminaba por la calle, vestida de manera formal, tranquila, sin hacer nada fuera de lo común. Pero para estos policías, su color de piel era motivo suficiente para detenerla. Sin previo aviso, una patrulla se detuvo a su lado. 2 oficiales bajaron con actitud agresiva. ¿A dónde vas?, preguntó uno de ellos con tono autoritario. Ella, manteniendo la calma, respondió con educación. Pero no importaba lo que dijera. Ya la habían catalogado como sospechosa. Sin pruebas, sin una razón válida, le exigieron su identificación. Ella sabía que no estaba obligada a mostrarla sin un motivo legítimo, así que preguntó por qué la estaban deteniendo. Eso pareció enfurecer a los policías. «No nos hagas perder el tiempo, dame tu identificación o esto se pondrá peor», amenazó uno de ellos. La situación escaló rápidamente. Uno de los oficiales la empujó contra la patrulla y le puso las esposas. Resistirse al arresto fue la excusa perfecta para justificar su abuso de autoridad. Ella intentó explicar, pero ellos no la escuchaban. Solo veían lo que querían ver. Una mujer negra que, en su mente, debía ser tratada como una delincuente. Pero había algo que estos policías no sabían. Y estaban a punto de descubrirlo de la peor manera. Su nombre era Sofía. Y no era una mujer cualquiera. Era una de las juezas más respetadas de la ciudad, con años de experiencia en el sistema judicial. Su trabajo consistía en impartir justicia, y en más de una ocasión había visto casos de abuso policial como el que estaba sufriendo en ese mismo momento. Solo que, esta vez, ella no estaba en el estrado. Estaba siendo tratada como una criminal por el simple hecho de ser negra. Desde pequeña, había aprendido que su color de piel significaba que tendría que esforzarse el doble para demostrar su valía. A pesar de los obstáculos, había conseguido graduarse con honores en Derecho y poco después se convirtió en jueza. En su carrera, había visto de todo, desde policías corruptos hasta casos en los que el racismo institucional terminaba arruinando vidas inocentes. Pero nunca imaginó que un día sería ella quien protagonizaría un caso así. Mientras los oficiales la empujaban hacia la patrulla, ella mantuvo la compostura. No gritó, no suplicó. Sabía que, en ese momento, cualquier palabra que dijera podría ser usada en su contra. Lo mejor es esperar el momento adecuado, pensó, porque lo que estos policías aún no sabían era que estaban arrestando a la persona equivocada. El camino hacia la comisaría fue un desfile de humillaciones. Los policías se burlaban de ella, la trataban con desprecio y hablaban como si ya hubieran decidido que era culpable de algo. «Mira esto, otra que se cree por encima de la ley», dijo uno de ellos. «Seguro tiene antecedentes, ya lo verás», respondió el otro con una risa burlona. Pero cuando llegaron a la estación y revisaron su identificación, todo cambió. Uno de los oficiales tomó su cartera y sacó su credencial. Al leer el nombre y el cargo que ostentaba, su rostro se volvió pálido. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras miraba a su compañero, quien al darse cuenta de lo que sucedía, dejó escapar un susurro incrédulo. «No puede ser». La mujer a la que habían esposado, empujado y humillado no solo era inocente. Era la jueza que, casualmente, estaba asignada para evaluar casos de abuso policial en su jurisdicción. De repente, el tono de los oficiales cambió. Intentaron disculparse, diciendo que todo había sido un malentendido, que solo estaban haciendo su trabajo. Pero era demasiado tarde. En ese momento, la jueza los miró fijamente y, con una voz tranquila pero firme, pronunció las palabras que sellarían su destino. «Nos volveremos a ver. Pero la próxima vez,
Yo estaré en mi lugar y ustedes en el suyo. Los segundos se hicieron eternos en la comisaría. Los policías que habían arrestado a Sofía comenzaron a sudar frío. Sus risas y burlas se desvanecieron en el aire cuando comprendieron la magnitud de su error. Frente a ellos, con las muñecas aún marcadas por las esposas, estaba la mujer que tenía en sus manos el poder de decidir su destino. Uno de los oficiales intentó recomponerse y forzó una sonrisa nerviosa. «Jueza Sofía, esto ha sido un malentendido. Seguro lo podemos aclarar». Pero ella no respondió de inmediato. Se limitó a observarlos con una expresión que mezclaba indignación y una calma inquietante. El otro oficial, aún en shock, hojeó rápidamente su expediente en el sistema y tragó saliva. No solo era una jueza con una trayectoria impecable, sino que, irónicamente, era la encargada de supervisar casos de abuso de autoridad y discriminación dentro del cuerpo de policía. Los agentes intercambiaron miradas de desesperación. Sabían que lo que habían hecho no tenía justificación. La habían detenido sin pruebas, la habían tratado con desprecio y la habían humillado, convencidos de que podían salirse con la suya. Pero ahora, la mujer a la que intentaron pisotear tenía la autoridad para decidir su futuro. «Malentendido», repitió Sofía finalmente, con una ceja levantada. Su voz no temblaba, no había rabia descontrolada en su tono, solo una certeza absoluta. «Díganme, ¿en qué parte del manual de procedimientos dice que pueden arrestar a alguien sin motivo? ¿Desde cuándo la piel de una persona es una causa suficiente para usar la fuerza?» Los policías intentaron justificarse. Dijeron que estaban respondiendo a una denuncia anónima, que habían seguido el protocolo. Pero sus excusas sonaban vacías incluso para ellos mismos. Sabían que, en cualquier otro caso, si la persona arrestada no hubiera sido nadie importante, ese abuso habría quedado impune. Uno de los superiores entró en la sala, alertado por la situación. Miró a Sofía y luego a los agentes, con el rostro tenso. «Jueza, lamento mucho esto. Seguro podemos encontrar una solución». Sofía sonrió con ironía. «Claro que sí. Y la encontraremos en la corte». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Los policías sabían que su suerte estaba echada. Lo que habían hecho no se borraría con una disculpa. No podían retroceder el tiempo. Lo único que podían hacer ahora era esperar el día del juicio. El caso de la jueza Sofía no era un incidente aislado. Lo que le había sucedido esa noche era parte de un problema mucho más grande: el racismo sistémico dentro de las fuerzas policiales. A lo largo de los años, numerosos estudios y reportes habían demostrado lo que muchas personas negras ya sabían por experiencia propia: la policía no trataba a todos por igual. Un informe reciente revelaba que las personas negras tenían muchas más probabilidades de ser detenidas, registradas y arrestadas sin justificación en comparación con personas blancas en situaciones similares. Para Sofía, este no era solo un caso personal. Era una prueba más de cómo el sistema estaba diseñado para fallarle a la gente de su comunidad. Lo irónico era que los policías que la arrestaron probablemente habían cometido este mismo tipo de abuso muchas veces antes, sin consecuencias. Solo que esta vez, se equivocaron con la persona equivocada. Pero, ¿qué pasaba con todas las víctimas que no eran jueces, abogados o personas con poder? ¿Cuántas veces habían ocurrido detenciones injustas sin que nadie pudiera hacer algo al respecto? Las imágenes de la brutalidad policial llenaban las redes sociales. Casos de personas detenidas violentamente por el simple hecho de encajar en la descripción de un sospechoso. Familias destrozadas por la injusticia, nombres convertidos en hashtags después de que la violencia policial les arrebatara la vida. Para muchos, el caso de la jueza Sofía era la prueba de que la ley no se aplicaba de la misma manera para todos. Si esto le podía pasar a una jueza, ¿qué esperanza tenía alguien sin su nivel de influencia? El problema era profundo, y no se solucionaría con una disculpa. La historia de Sofía era una oportunidad para exponer la realidad de un sistema que, lejos de proteger a todos por igual, seguía juzgando primero por el color de piel antes que por los hechos. Ahora, quedaba una gran pregunta. ¿Este caso serviría para hacer justicia, o los policías encontrarían la manera de librarse del castigo una vez más? El caso de la jueza Sofía sacudió los cimientos del departamento de policía. Una vez que la historia salió a la luz,
No había manera de encubrir lo que había sucedido. Los dos policías involucrados fueron suspendidos temporalmente mientras se llevaba a cabo una investigación interna, pero Sofía sabía que eso no era suficiente. Desde el primer momento, su intención no era solo buscar justicia para sí misma, sino exponer un problema mucho más grande. Por eso, presentó una demanda formal contra los oficiales y el departamento de policía, alegando abuso de autoridad, detención ilegal y discriminación racial. Los abogados de los policías intentaron argumentar que se trataba de un simple malentendido, que no hubo intención de discriminación y que los oficiales solo estaban haciendo su trabajo. Pero las pruebas eran contundentes. El informe policial estaba lleno de inconsistencias, y los registros de las cámaras corporales mostraban la actitud agresiva e injustificada de los agentes. El caso llegó a los tribunales y la jueza Sofía, esta vez desde el estrado correcto, observó cómo los mismos hombres que la habían tratado con desprecio ahora intentaban justificarse frente a la ley. Las posibles repercusiones legales eran serias. Si eran declarados culpables, los oficiales podían enfrentar desde la pérdida de sus empleos hasta cargos criminales por abuso de autoridad y discriminación. Pero más allá del destino de estos dos policías, el caso generó un debate público sobre la necesidad de reformar las prácticas policiales y establecer consecuencias reales para el abuso de poder. Sofía sabía que su caso podía marcar un precedente. No solo se trataba de castigar a dos oficiales corruptos, sino de enviar un mensaje claro. La impunidad tenía que terminar. La noticia del arresto de la jueza Sofía y la posterior investigación sobre los oficiales involucrados se propagó como un incendio en las redes sociales. Titulares de prensa, vídeos y testimonios personales inundaron las plataformas, generando una ola de reacciones que reflejaban la profunda indignación que la historia provocó en la sociedad. Por un lado, había un sentimiento de justicia. Muchas personas expresaron su apoyo a Sofía, reconociendo que su valentía al enfrentar la discriminación y el abuso de poder era ejemplar. Esta jueza demuestra que no importa quién seas, el sistema tiene que ser justo para todos, comentaron algunos usuarios en Twitter, usando hashtags como #justicia para Sofía y #racismo policial no más. El caso se convirtió rápidamente en un símbolo de lucha contra el racismo institucional dentro de la policía. Las plataformas sociales se convirtieron en espacios de debate donde miles de personas discutían no solo sobre lo sucedido, sino también sobre cómo actuar ante un sistema que a menudo parecía proteger a los abusadores. Muchos usuarios compartieron sus propias experiencias de discriminación por parte de la policía, especialmente aquellos de comunidades negras y latinas. Yo también he sido detenido solo por caminar por mi barrio, escribió un usuario en Instagram, acompañado de una foto del momento en que fue detenido por la policía sin razón alguna. Estas historias resonaron fuertemente con la audiencia, creando un lazo de solidaridad y aumentando el apoyo a la jueza Sofía. Los medios de comunicación también cubrieron el caso ampliamente, amplificando las voces que pedían reformas en la policía. Sin embargo, no todos vieron el caso con el mismo lente. En algunos círculos, especialmente entre defensores de la policía, la historia fue percibida como un ataque injusto a los oficiales. Es un simple error, defendían algunos. Esto es solo un intento de desacreditar a la policía, cuando en realidad hacen un trabajo difícil. En algunos foros y comentarios, se podían leer opiniones que trataban de minimizar la gravedad del incidente, sugiriendo que los policías solo seguían procedimientos y que el racismo no era un factor. Estos puntos de vista generaron un intenso debate, pero también aumentaron la visibilidad del caso y la discusión sobre los problemas sistémicos que aún existían en las fuerzas del orden. Algunos incluso llegaron a afirmar que Sofía estaba exagerando, criticando su enfoque legal y diciendo que estaba usando su poder para hacer un espectáculo público. Esta postura no hizo más que alimentar la polarización sobre el tema y dejó claro que el racismo y el abuso policial seguían siendo temas de controversia. Las conversaciones se hicieron más intensas en las calles y en los bares, con grupos de personas discutiendo la necesidad de reformas más profundas en el sistema policial. A pesar de las críticas, la mayoría coincidió en que el caso de Sofía reflejaba una realidad que no podía seguir ignorándose. La historia había puesto sobre la mesa una vez más el tema del racismo policial, algo que muchos preferían evitar, pero que seguía afectando profundamente a las comunidades marginadas. Las redes sociales no solo se convirtieron en un lugar de apoyo a la jueza,
sino también en un campo de batalla donde se visibilizaban las luchas diarias contra la discriminación, el abuso de poder y la impunidad. El poder de las redes sociales, en este caso, había alcanzado su máxima expresión. La historia de Sofía se había convertido en un símbolo global de resistencia. Las reacciones oficiales ante el arresto de la jueza Sofía fueron rápidas, pero también mezcladas. Desde el momento en que la noticia comenzó a circular, la presión pública comenzó a crecer, y el departamento de policía no podía permitirse ignorar lo que había ocurrido. Los oficiales de más alto rango se vieron obligados a pronunciarse, pero sus palabras fueron cuidadosamente medidas, intentando balancear la defensa del cuerpo policial y el reconocimiento del error cometido. El portavoz del Departamento de Policía emitió un comunicado diciendo que la situación fue desafortunada y que estaban comprometidos con la investigación interna. Sin embargo, las palabras sonaban huecas ante la magnitud del abuso que se había cometido. Algunos se preguntaban si, en realidad, las autoridades estarían dispuestas a tomar medidas contundentes, o si todo se quedaría en una serie de excusas y promesas vacías. En una conferencia de prensa, el jefe de policía ofreció disculpas públicas a Sofía, pero también intentó suavizar la situación diciendo que los oficiales involucrados no tenían intención de discriminar. Fue una declaración que no solo sonó a justificación, sino que parecía minimizar el problema subyacente del racismo institucional dentro de las fuerzas policiales. Las disculpas fueron percibidas por muchos como una manera de calmar las aguas, en lugar de asumir la responsabilidad por lo ocurrido. Sofía, por su parte, no tardó en responder. En una conferencia que organizó junto a sus abogados, afirmó con firmeza que las disculpas no eran suficientes. La discriminación no es un error accidental. No es algo que se pueda justificar como un malentendido. El racismo está profundamente arraigado en este sistema, y eso es lo que necesitamos cambiar. La jueza no se mostró dispuesta a aceptar simplemente una disculpa, y dejó claro que no se conformaría con promesas vacías. Lo que seguía después de las palabras del jefe de policía y de Sofía era un camino incierto. ¿Qué medidas reales tomaría el departamento de policía para abordar el racismo sistémico dentro de sus filas? ¿Se trataría de una disculpa pública seguida de un silencio que llevaría el caso a la nada, como había sucedido tantas veces antes? ¿O, por el contrario, veríamos un verdadero cambio en la forma en que se entrenaba a los oficiales y se evaluaba su comportamiento? Además, Sofía, como jueza, era consciente de que muchas veces los departamentos de policía respondían a las presiones públicas con cambios superficiales, sin llegar a atacar el núcleo del problema. Sabía que los oficiales involucrados podrían ser simplemente reubicados en otros departamentos o recibir algún tipo de sanción temporal sin consecuencias significativas. Sin embargo, ella no estaba dispuesta a dejar que eso sucediera. Su papel en la justicia no solo se limitaba al caso que tenía entre manos, sino que sentía una responsabilidad más grande. No solo tenía que juzgar este caso, sino luchar por una reforma que asegurara que esto no se repitiera. Las reacciones oficiales, aunque críticas al principio, mostraron la contradicción entre las promesas de cambio y la resistencia interna al reconocimiento pleno del problema. Mientras tanto, Sofía mantenía firme su postura. Este no era solo un caso personal, era un llamado a la acción. A medida que el caso de Sofía avanzaba, la atención mediática no disminuía. La noticia de su arresto injustificado había puesto sobre la mesa una de las discusiones más difíciles y necesarias: el racismo dentro de la policía. Lo que parecía ser un incidente aislado se convirtió en un símbolo de los abusos que ocurrían de manera rutinaria en comunidades desfavorecidas, y Sofía, sin quererlo, se convirtió en el rostro de una lucha mucho más grande. El juicio no solo fue sobre si los oficiales involucrados merecían o no castigo, era una prueba de cómo el sistema de justicia lidiaba con la discriminación racial en las fuerzas de seguridad. Las pruebas eran claras, y los testimonios de testigos presenciales, que habían grabado partes del arresto, fortalecieron la causa. Sin embargo, había quienes intentaban minimizar la gravedad de la situación, presentando a los oficiales como simples víctimas de un error. Lo que se jugaba en los tribunales era mucho más que el destino de dos oficiales. Era una oportunidad histórica para que el sistema judicial demostrara su compromiso con la justicia y la equidad. Las presiones externas aumentaban,
con manifestaciones en las calles pidiendo una reforma policial que fuera más allá de las palabras y los informes internos que no llevaban a ningún cambio real. A lo largo de las audiencias, Sofía no solo defendió sus derechos, sino que usó su experiencia y posición para hablar por aquellos que no podían. En su declaración final, hizo una observación profunda que resonó en los corazones de todos los presentes. Este caso no es solo mío, es el de todos aquellos que, por el color de su piel, son tratados como criminales sin haber hecho nada. Mi detención no es un hecho aislado. Es una muestra de un patrón que necesita ser roto, y la única manera de lograrlo es con justicia. El veredicto llegó tras días de deliberación. Cuando los oficiales fueron declarados culpables de abuso de poder y discriminación, hubo una mezcla de reacciones. La justicia, finalmente, parecía haberse hecho. Sin embargo, la sensación de que esto era solo un primer paso pesaba en el aire. Los policías fueron destituidos de su cargo y enfrentaron cargos criminales, pero Sofía sabía que el cambio real no vendría con una sentencia. La reforma necesitaba ser más profunda. Al final, el caso de Sofía se convirtió en un hito. No solo porque los responsables fueron castigados, sino porque fue un recordatorio de que la lucha contra el racismo y la discriminación no debe cesar. El sistema debía cambiar, y eso solo se lograría con un esfuerzo colectivo y constante. Sofía no se detuvo allí. Su victoria en el juicio fue solo el principio de una campaña más grande para exigir reformas en la policía. Comenzó a trabajar junto a activistas y otros líderes comunitarios para proponer leyes que garantizasen una mayor supervisión sobre la actuación policial y la implementación de entrenamientos obligatorios sobre derechos humanos y prejuicios raciales. La historia de su arresto y su lucha por justicia se convirtió en un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se enfrenta al sistema, y mostró a todos que la voz de una sola persona puede, de hecho, hacer una diferencia significativa. La resolución del caso de Sofía no solo marcó un cambio en la vida de los oficiales involucrados, sino que dejó una huella profunda en la comunidad, la policía y el sistema judicial en general. La victoria de Sofía fue celebrada como un triunfo personal, pero también como un símbolo de la lucha contra el racismo institucional. Sin embargo, ella sabía que la batalla no había terminado. Lo que siguió fue un periodo de reflexión, activismo y, sobre todo, un esfuerzo por generar un cambio duradero en el sistema de justicia y en la cultura policial. Tras el juicio, Sofía se convirtió en una figura prominente en la lucha por la justicia racial. Comenzó a trabajar incansablemente con organizaciones que promovían la reforma policial y la igualdad racial, reuniéndose con legisladores, activistas y expertos en derechos humanos para abogar por una mayor supervisión del cuerpo policial. Sabía que, aunque había ganado el caso, el sistema seguía plagado de fallos estructurales que permitían que el racismo persistiera dentro de las fuerzas de seguridad. El caso de Sofía, además, inspiró a muchas otras personas que habían sufrido abusos a no quedarse en silencio. La gente comenzó a ver que, incluso cuando el sistema parecía estar en su contra, había espacio para la justicia. Los testimonios de aquellos que, como Sofía, se habían sentido marginados o abusados por la policía empezaron a tomar fuerza, creando una red de apoyo entre comunidades afectadas por la discriminación racial. El impacto de este caso no solo fue local, sino que se expandió a otras ciudades. Movimientos por la reforma policial comenzaron a ganar impulso en varios estados, con el caso de Sofía sirviendo como prueba de que el abuso de poder podía ser desafiado, que la policía debía ser responsable y que las voces de las víctimas debían ser escuchadas. Aunque el trabajo de Sofía estaba lejos de terminar, su determinación fue un faro de esperanza. Durante entrevistas y conferencias, ella continuó pidiendo un cambio real, hablando sobre la importancia de la educación sobre prejuicios raciales en la formación de los oficiales y proponiendo leyes que establecieran normas claras para la rendición de cuentas en la policía. Lo que hemos logrado aquí, dijo en una entrevista en la que discutió su victoria, es solo el comienzo. El verdadero trabajo es hacer que esto no sea solo una historia aislada, sino parte de una transformación que toque cada rincón de la sociedad. Su mensaje fue claro y resonó profundamente en un momento crucial de la historia. El caso de Sofía se convirtió en una llamada a la acción para miles de personas, mostrando que no importa el nivel de poder de quien te oprime, siempre existe la posibilidad de un cambio. Su historia demostró que la justicia, aunque difícil de alcanzar,
no es inalcanzable. Para muchas personas, Sofía no solo era una jueza, sino una heroína que se atrevió a desafiar el sistema, inspirando a otros a hacer lo mismo y exigiendo un futuro más justo para todos.